Hola a todas, soy Valeria Linera. Hoy voy a comentar una imagen que ha salido en varios medios, tanto a nivel español como en la Unión Europea. Esta imagen es una fotografía reciente publicada el mes de junio de este año, en el 2024, y lo que vemos es un pequeño grupo de personas que están mirando otra fotografía. Hay 3 personas vestidas formalmente, ¿no? Y también hay otras 2 con uniforme militar, por lo que podemos entender que estamos en un entorno militar, ¿no? Sobre lo que aparece en la imagen que esta gente está mirando, estas personas tan atentamente, y por cómo está presentada podemos entender que se trata de un proyecto de construcción de un gran emplazamiento, ¿no? Que de hecho podría ser el mismo lugar donde se encuentran. Si bien hay zonas que están techadas, no parece que se trate ni de un edificio de viviendas, ni de un centro social, ni de una escuela, ¿no? Más bien parece a primera vista, por los reflectores y por todo el espacio que hay al descubierto, pareciera que se trata de un campo de fútbol, podría ser, ¿no? Pero si miramos con más detalle, vemos que hay rejas, que hay alambres y que también hay torres de vigilancia, ¿no? Lo que nos sugiere que en realidad en lo que estamos es de lo que se trata es de una cárcel. Una cárcel que tiene que ver más con un entorno militar que con un entorno policial. Sin embargo, más allá de lo que aparece de concreto en esta imagen, los aspectos más importantes de lo que está pasando allí no aparecen, no los podemos ver, ¿no? Esta imagen por sí sola, si no va acompañada de un texto, no permite comprender la complejidad de lo que está sucediendo. El título de la noticia que acompaña esta imagen dice: Meloni dice que la política migratoria de la Unión Europea debería basarse en el acuerdo entre Italia y Albania. Entonces, si juntamos ambas informaciones, la fotografía y el texto, que están presentadas de modo complementario, lo que nos viene a decir es que la política migratoria de la Unión Europea que propone Meloni y el tratado entre Italia y Albania es la construcción de cárceles. Y habría que agregar la construcción de cárceles fuera de la Unión Europea, lo que se traduce en externalizar las fronteras, externalizar la gestión, ¿no?, de las fronteras europeas y externalizar la gestión de las personas migrantes que están llegando a la Unión. En el caso de los centros de detención para extranjeros, como se llama a estas cárceles que son exclusivas, ¿no?, para las personas migrantes, las detenciones que se realizan allí no tienen que ver con un delito que hayan cometido, sino que tienen que ver más con unas cuestiones administrativas en relación a su proceso migratorio. Por el modo en que son gestionadas esas cuestiones, podemos ver que funcionan por fuera de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Son unos pequeños lugares de excepción. Entonces aquí cabe la pregunta de si se trata de un establecimiento estatal en funcionamiento dentro de un Estado en democracia, ¿cómo es posible que pueda saltarse los principios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Cuando se habla de migración, como dice este titular, no es cierto que tenemos ya una imagen internalizada de cómo son esas personas a las cuales refiere esa palabra y de cómo son los cuerpos de esas personas que encarnan, ¿no? Esta fotografía
Tiene relación también con la otra fotografía que analizaba Lucía Egaña en otra de las cápsulas de Apunts de Vista, en el que vemos un grupo de personas en una barca en el mar, ¿no? Y también, como decía Lucía, la fotografía, esta y en general todas las fotografías, van acompañadas de muchas otras fotografías que arman un régimen visual mucho más extenso. Ariela Zulay, que es una investigadora que ha trabajado mucho alrededor de la fotografía, habla de la capacidad de la fotografía de congelar una situación o una persona y anular el contexto. Ella dice que desde sus inicios, o sea, la fotografía permite presentar situaciones como hechos consumados y luego se puede construir a su alrededor unos relatos que pueden tener una relación directa con lo que estamos viendo, pero también puede ser que no lo tengan, ¿no? Ariela comenta y propone que desde su invención en 1826, en muchos casos la fotografía ha servido para sostener una visión del mundo que se remonta al año 1492, año del viaje de Cristóbal Colón y de la expulsión de los judíos y los musulmanes de la España católica. Esa fecha marca el inicio de la modernidad y de la colonialidad, ¿no? Y también del proyecto civilizatorio que nos acompaña hasta hoy, ¿no? Que hoy seguimos habitando este proyecto que se inicia en ese momento. Iris Zavala, que es una escritora puertorriqueña, ella propone que este modelo, este proyecto civilizatorio que se inicia en ese momento, está basado en grandes invenciones. Por un lado, la invención del descubrimiento de América, ¿no? Que anula en su relato la existencia de las comunidades de esos territorios y que otorgó a los países colonialistas el derecho a apropiarse de las tierras. Pero también la invención de la raza en tanto que posición jerárquica, o lo que Aníbal Quijano denominó la diferencia colonial, es decir, el momento en que la diferencia racial se convierte en jerarquía, ¿no? Esto es un orden que se empieza a establecer en ese momento, digamos que dirigido desde los países colonialistas y que se otorgan a sí mismos, ¿no? Como países del norte global, la raza blanca por encima, ¿no? Del resto, y con ello se justifica el control y el castigo y el exterminio de otras poblaciones. Hay un trabajo de Sayac Valencia y Katia Sepúlveda, que son artistas, investigadoras de Avia Yala, que ayuda a entender bastante bien la política histórica o la función política e histórica de las imágenes, ¿no? Ellas hacen un análisis de los diferentes regímenes visuales que se sucedieron desde el inicio de la modernidad y lo que proponen no es un análisis basado en aspectos técnicos, sino en la relación entre los estados de los países colonialistas con las poblaciones de las colonias, ¿no? Entonces, ellas analizan cómo esa diferencia colonial de la que hablábamos antes también fue construida y sostenida en imágenes, ¿no? Es un análisis de la construcción de la figura de la otredad, de esas otras personas, esas otras culturas y esas otras tierras, ¿no? Que estaban siendo colonizadas. A grandes trazos podría decirse que el primer régimen que proponen Valencia y Sepúlveda y que llaman régimen soberano se inicia junto con la modernidad y la colonialidad y se caracteriza por establecer las bases de lo que será esta diferencia colonial. Mientras sobre la Europa cartesiana se erguía el imaginario del humanismo que se presentaba bajo los estandartes del conocimiento científico, la filosofía, las artes, la religión, la guerra también. En los territorios y en las poblaciones
de las colonias se presentaba la imagen de las personas nativas como personas ignorantes, como personas de mal comportamiento. Sus conocimientos, sus espiritualidades, su cultura en general quedó anulada, ¿no?, bajo la imagen del mal salvaje, como dirá Cristian León, y eso se utilizó para justificar la aplicación de castigo, pero también del exterminio. El segundo periodo que proponen las autoras y que llaman panóptico o de vigilancia se inicia junto con la invención de la fotografía. Este periodo ya no se caracteriza por el castigo y el exterminio de las poblaciones, sino en el capitalizar su trabajo y sus tierras, ¿no? Las imágenes que predominan de esta época son la de las grandes plantaciones con mano de obra esclava trabajando bajo las órdenes de un patrón. Entonces, si pensamos, ¿no?, en esa mano de obra esclava trabajando bajo las órdenes de un patrón, seguramente otra vez ya tenemos internalizadas unas imágenes de cómo son los cuerpos de esas personas esclavas y de cómo son los cuerpos de los patrones, ¿no? En este periodo la diferencia colonial ya está establecida, ¿no? Y lo que se genera aquí es que esa diferencia colonial se traduce en una división del trabajo y también una división en el derecho o no a la acumulación de la riqueza. Y luego el tercer periodo, que es el actual, Valencia y Sepúlveda dicen que ya tenemos internalizado la vigilancia y ya tenemos internalizada también la diferencia colonial, ¿no? Lo que se suma en este último periodo neoliberal es una producción de imágenes en streaming, ¿no?, la producción de las imágenes de lo live, pero también estamos en un momento en que el régimen visual, una de sus características más importantes es que hay una producción de formas de percepción estetizadas que iconizan y rentabilizan la violencia. Entonces, para que hoy veamos esta imagen en un periódico y que desde los altos cargos políticos, como es Meloni, ¿no?, la primera ministra de Italia, pronuncien abiertamente que la manera de tratar la migración, sobre todo de personas del sur global y personas racializadas, que la manera que hay para tratarla, la propuesta que hay para tratarlas, es la construcción de cárceles, han sido necesarias todas esas otras imágenes, ¿no?, que venimos viendo y que se han ido generando durante todos estos siglos. En algunos casos podemos hablar que la migración es tratada en términos de guerra, ¿no? Por un lado, porque se mueve dentro de un régimen legal que no es el común y son organizados por las mismas empresas que se dedican a la venta de armamento militar, ¿no? Entonces, otra de las patas importantes de este proyecto civilizatorio que se inició con la modernidad y con la colonialidad es el capitalismo, ¿no? Y el hecho de que estas empresas estén gestionando toda lo que es la frontera de Europa y que estén gestionando estos centros, tiene que ver con ese mecanismo que también viene funcionando desde hace siglos. Personas que tuvieron la experiencia de ser perseguidas y encerradas en este tipo de centros de internamiento por este tipo de políticas, como son por ejemplo los chicos del sindicato de manteros, ellos dicen que esto es permitido porque su humanidad es lo que está siendo puesto en duda, ¿no? Y que es porque su humanidad está puesta en duda que puede saltarse la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Digamos que como parte de esta construcción que se ha hecho, el relato de una historia universal, todas esas enciclopedias que hemos visto durante muchas décadas, han tenido un papel muy importante, ¿no? Porque es una historia que se ha construido,
que refiere al mundo entero, pero que ha sido relatada desde un único punto de vista. Tengo aquí unas imágenes que quería compartir hoy, que también tienen relación con esta otra que estamos viendo aquí. A ver, esta es Samba Martínez. Ella estuvo en un centro de internamiento para extranjeros como este que vemos en la fotografía, pero en la ciudad de Madrid. Él es Idrissa Diallo, que también estuvo en un centro de internamiento, pero aquí en Barcelona. Ambos, tanto Idrissa como Samba, fallecieron dentro de los centros por falta de atención médica. Samba en 2011 y Idrissa en 2012. En ambos casos, los movimientos sociales de las dos ciudades hicieron un trabajo para recuperar su memoria, recuperar su nombre y resignificarlo. En ambos casos, su nombre quedó en un espacio público de la ciudad, ¿no? En el caso de Idrissa Diallo, es una plaza que hay en el centro de Barcelona, y en el caso de Samba Martínez, una calle en Lavapiés, en Madrid. Esta forma, ¿no?, de recuperar estas historias y estas personas que han pasado por estos centros un poco puede generar otro tipo de imaginario, otro tipo de visualidad, y empezar a buscar otros regímenes visuales que nos quiten de esos que de los que veníamos hablando antes, ¿no? Para terminar, si volvemos a esta fotografía, vemos que hay casi un gesto celebratorio, ¿no?, de lo que está sucediendo ahí, que de alguna manera normaliza la violencia que dentro de esos espacios se comete, ¿no? Pensando en qué hacer con esas imágenes que no consiguen explicar todo el contexto que hay a su alrededor, toda la implicación que tiene, Tina Camp propone, que también es una persona que ha trabajado mucho alrededor de las imágenes, ella propone escuchar las imágenes, ¿no? Entonces, ella dice que si bien son los oídos, los órganos con los que escuchamos, nuestros oídos tienen una frecuencia muy concreta y muy limitada, ¿no? Pero si pensamos en el sonido como frecuencia, el resto del cuerpo puede sentir las vibraciones más bajas. Entonces, escuchar las imágenes es dar el lugar y dar el tiempo para poder sentir todas esas frecuencias que están vibrando en la imagen, pero que no podemos ver fácilmente. Entonces, para cerrar un poco la idea de lo que quería proponer, es pensar que las imágenes tienen un trasfondo político, histórico, que es necesario contextualizar, que es necesario poder poner situar en el contexto, en un espacio concreto, en una fecha concreta y en relación a los sucesos que tienen en ese espacio, ¿no? Y también pensar que las imágenes nunca van solas, sino que ya tenemos internalizado todo un imaginario de muchos siglos, y que es interesante pensar de qué manera las imágenes colaboran con un tipo de imaginario o ayudan a construir un otro.